Ahora podemos ir al consejo de la palabra de Dios. Marcos capítulo 10. Y voy a leer, hermano, del versículo 1 hasta el versículo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Cuando usted esté listo puede decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Puede decir estas palabras nada más, es por la dureza de vuestro corazón. Versículo 6 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y hasta ahí vamos a leer. Mi hermano, le voy a invitar a que me ayude a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, de escuchar, Señor, tu palabra. Y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones y nuestra mente para ser, Señor, exhortados, edificados, alentados, Señor, por tu palabra. Santifícanos por tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor Jesús, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, trabajando en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Fuerte aplauso al Señor, que Él se lo merece. Puede ocupar su lugar, hermano, gracias. Duramos 3 largas semanas en esta pequeña sección de Marcos 9, pero yo sentí que ya lo que necesitábamos cubrir, ya lo cubrimos. Y espero que eso nos sirva. Ahora, hoy comenzando el capítulo 10, Jesús sigue en sus enseñanzas que se le conocen como las enseñanzas morales y éticas de cómo vivir en el reino de Dios o cómo ser parte del reino de Dios, cuáles son los principios que gobiernan y que regulan el reino de Dios. Ahora, no son cosas que nos dan o nos otorgan la salvación, pero sí nos dan una expectativa o sí nos dan parámetros de cómo se espera que si nosotros creemos en Dios y que si nosotros profesamos ser discípulos de Jesús, esta es la manera en la que necesitamos conducirnos. Amén. Y entonces vamos a empezar a tratar asuntos de la familia. Ahora, si usted es como yo, hermano, cuando empezamos a hablar de la familia, a veces nos causa un poquito de tensión porque no tenemos familias perfectas. Y a veces como hablar de victoria en el nombre de Jesús, hablar de darle en la cabeza al diablo, nos emocionamos. Pero cuando se trata, mi hermano, de tratar exactamente con las cosas con las que convivimos diariamente y que impactan realmente nuestra conducta, o sea, la forma en la que realmente vivimos nuestra fe,
Déjeme se lo digo de esta manera, ¿no? Usted y yo podemos ser muy buenos cristianos las 2 horas que estamos aquí en la iglesia, pero tiene mucho más que ver el resto de esas horas del resto de la semana, cómo nosotros vivimos nuestra fe, no solamente las 2 horas que estamos aquí, pero el resto de la semana, esos 7 días de la semana, mi hermano, menos esas 2 horas que estamos aquí, cómo realmente vivimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos, porque de eso es de lo que estamos hablando, de que nuestra fe se refleje en nuestras acciones. Amén. Que realmente vivamos lo que predicamos. Que no solamente digamos con nuestras palabras, pero que realmente lo pongamos en práctica. Y ahora ahí es donde a veces batallamos, y le voy a decir por qué. Y voy a hablar desde mi punto personal, pero que se aplica a todos los que estamos aquí. Porque en el núcleo familiar no hay caretas ni hay falsedades. Mi esposa sabe quién soy yo y yo sé quién es ella. Y aquí podemos tener esta sonrisa amable por esas 2 horas y como que no pasa nada. Pero llegando a la casa, la dinámica cambia. ¿Se da cuenta de eso? Aquí saluda, contento, gozoso, cantando, danzando en la presencia de Dios. Pero ¿cómo es la dinámica en el momento en el que cruza el umbral de su recinto, de su casa? Y entonces, en estos siguientes versículos, mi hermano, de hecho, esta semana, la próxima semana y la que sigue, vamos a estar hablando de la dinámica familiar. ¿Está bien? Porque eso es lo que abarca Marcos 10. Ahora, nosotros no predicamos en base a temas. Y nada más esto es como un disclaimer. Nosotros no hacemos series basadas en temas. Nosotros simple y sencillamente nos basamos en lo que la escritura, la palabra de Dios dice, y en eso basamos los mensajes. ¿Para qué? Para que usted sepa que nosotros manejamos este sistema de predicación expositiva. No, usted no va a venir a escuchar lo que nada más de repente al pastor se le ocurrió, o que un día dijo, voy a pedir ofrenda, voy a pedir promesas, ahora les voy a hablar de generosidad. No, mi hermano, vamos a abarcar la palabra de Dios de una forma sistemática y expositiva. Amén. Porque nosotros creemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura. Y entonces a usted y a mí nos toca ver toda la escritura, no solamente ciertos versículos o cierta parte o las partes que nos gustan. Y entonces, en este tiempo en particular, estamos hablando de que Jesús regresa a la región de Judea, cruzando el Jordán, y una vez más vienen, mi hermano, a seguirlo la gente, y junto con la gente que lo seguía al Señor, también vienen las personas que están tratando de descreditarlo. Y le hace una pregunta al Señor con el único propósito de atraparlo, de tenderle una trampa, y de esta manera, basado en lo que Jesús diga, descreditarlo. Y ahora le voy a decir, este tema era controversial en los tiempos de Jesús y sigue siendo controversial al día de hoy, cuando hablamos de el divorcio. Está aquí. Hablar de divorcio, mi hermano, es una de esas cosas que bajito, no hables muy recio. No, mi hermano, vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al divorcio. Pero lo más maravilloso de esto es que para nosotros tener una base acerca de lo que la palabra de Dios nos dice del divorcio, necesitamos ver lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. Está aquí. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que la palabra de Dios abarca este tema. Es más, déjeme se lo digo, la forma en la que Dios trata
el tema del divorcio es dándonos y enseñándonos a nosotros los principios para tener un matrimonio que nunca llegue al punto del divorcio. Está aquí. Y entonces, esto es lo que le dijeron a Jesús para tentarle. ¿Es lícito o no es lícito al marido repudiar su mujer? ¿Y qué dice Oklahoma City en el 2023? ¿Es lícito o no es lícito? Y si dijéramos a la 1, a las 2 y a las 3, se me hace que todos van a tener una respuesta diferente. Sí, no, bueno. Déjeme, hago una aclaración antes de que otra cosa suceda. ¿Está bien? Hay excepciones. Hay excepciones muy particulares, muy específicas a lo que Jesús va a hablar aquí. Pero lo que Jesús dice, mi hermano, Él lo va a decir de una forma abierta y general. Y déjeme lo explico de esta manera. Se aplica al 99.9% de los matrimonios. ¿Está aquí? Se aplica al 99.9% de los matrimonios. Ahora, ¿cuál es la realidad en la que vivimos? Hermano, menos del 50% de los matrimonios sobrevive. O sea que estamos hablando del 49.5% a la fecha del día de hoy, ¿ok? Según estudios de la compañía Barna, que se encarga nada más de hacer investigaciones en el pueblo cristiano. Aún esto, mi hermano, no excluye a los cristianos. ¿Está aquí conmigo? Por eso es que es de suma importancia que nosotros lo veamos y lo abarquemos tal y como dice la palabra de Dios. Mi hermano, pero si tenemos que un 49.5% de los matrimonios van a terminar en divorcio, y lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús nos enseña acerca del matrimonio abarca el 99.9%, mi hermano, hay un gran número de matrimonios que se desvanecen, se deshacen por motivos equivocados. ¿Está aquí? O sea, le estoy diciendo que la mayoría de los matrimonios fracasa cuando no deberían de fracasar. La mayoría de los matrimonios fracasa cuando Dios espera que el matrimonio prospere. Y ahora, para esto Jesús nos lleva a un principio. Este es el principio. No podemos nosotros ver el matrimonio en base al tiempo en el que vivimos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, déjeme lo extiendo un poquito más. No podemos basar nuestra perspectiva del matrimonio en base al tiempo en el que vivimos. No podemos basar cómo nosotros definimos el matrimonio en base a las leyes de la tierra, la legislación que está ocurriendo constantemente. No podemos basar la definición del matrimonio conforme a lo que la cultura dice. Y por favor, no quiero comenzar de que, hermano, Hollywood no puede definir el matrimonio. Redes sociales no puede definir el matrimonio. Y esta es la razón principal, porque el matrimonio lo instituyó Dios. ¿Está aquí? Ahora, esa es una ilustración muy diferente al tiempo en el que vivimos. Mi hermano, hoy en día, escúcheme, tenemos todo tipo de ideas y distorsiones en cuanto a lo que el matrimonio debe de ser. Hoy en día se cree, pues, no tienes que casarte, puedes nada más vivir con alguien, probar con alguien por un tiempo, y si funciona, a lo mejor nos casamos. Ahora,
personas dicen, es que el matrimonio nada más es un contrato. Y al tiempo en el que vivimos, mi hermano, está estas propuestas de que alrededor, mi hermano, del mundo, mire, hay personas que van a decir, pues, si un hombre quiere casarse con otro hombre, pues, ¿por qué no? Si una mujer quiere casarse con otra mujer, ¿por qué no? Es más, si un hombre quiere casarse con su gato, ¿por qué no? Y usted va a decir, no puede ser. Sí, estas cosas ocurren. Si 2 o 3 hombres se quieren casar con 2 o 3 mujeres y se casan todos juntos, ¿por qué no? Le voy a decir, ¿por qué no? Porque es Dios el que define el matrimonio, y esto se definió al principio. Está aquí. Mire, esta es la forma en la que comienza Jesús. Jesús dice, si nosotros nos basamos al tiempo en el que vivimos o un poquito atrás, pues no va a funcionar. Necesitamos regresar al origen. Una forma de explicarse es que si le digo, mire, si yo le digo, bueno, pues más o menos, yo doy pasos más o menos como de 1 yarda, entonces 1, 2, 3, ahí son como 9 pies. Más o menos, ¿verdad? Y dice usted, se me hace que no me da la medida. Si me regreso, no va a servir de nada. Lo que necesito es, con un tape, regresar al punto de origen y medir realmente dónde son los 9 pies. Y vamos a encontrar, mi hermano, de que hay una diferencia entre lo que nosotros pensamos que es y lo que realmente es. ¿Sí? Y no va a servir mucho. Imagínense que llegamos aquí, y si de aquí digo, ok, no da los 9 pies. A ver, traiga el tape y medimos el tape, 3 pies para atrás. De todas maneras no va a dar, mi hermano, porque estamos basándolo en una medida incorrecta. De la misma forma de que, miren, no podemos mirar a 1960 de cómo se definía el matrimonio. No podemos mirar a 1900, a la vuelta del siglo, para determinar cómo era el matrimonio. Y lo digo, mi hermano, porque a veces así somos. Nosotros queremos basar la forma en la que nosotros definimos el matrimonio nada más de acuerdo a la generación pasada. Déjenme, se lo explico de esta manera. La versión del matrimonio que usted tiene mucho que ver con cómo usted creció en su casa. ¿No le gustó? Déjeme, se lo vuelvo a decir. La versión de matrimonio que usted tiene es lo que le dieron sus padres, porque eso es lo único que usted conoce del matrimonio. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pero yo estoy tratando de ser mejor. Pues sí, pero ¿mejor en base a qué? A la generación pasada. Pero Jesús está diciendo, mira, si vamos a ver, si queremos realmente ver cómo son las cosas, no podemos basarnos, usted y yo, no nos podemos basar en lo que nosotros pensamos, no podemos basarnos en lo que nos enseñó papá y mamá. Está aquí. ¿Por qué? Porque aún en eso, mi hermano, podía haber problemas. Una de las preguntas que yo siempre hago es que, ¿quién es el que llevaba los pantalones en la casa? ¿El papá o la mamá? Y a veces es la mamá, y a veces es el papá con abusos. Y ambas de estas versiones, mi hermano, son distorsiones, perversiones de cómo realmente debe de ser el matrimonio. Si todavía aquí hay varones que llegan a su casa, se sientan en su sillón y dice a la mujer, dice, quítame las botas que vengo de trabajar, porque esa es tu función. Hermano, ese es un problema muy grave. Pero ¿de dónde nace ese problema? Es de cómo nos criaron a nosotros, qué es lo que nos enseñaron. Está aquí. Y necesitamos nosotros saber que así no fue como Dios instituyó el matrimonio. Y por eso es que Jesús está diciendo, necesitamos regresar al principio. Necesitamos regresar al origen. No las leyes, no Hollywood, no redes sociales, no las modas, no las tendencias. Lo que ahorita, mi hermano, lo que gobierna el mundo. ¿Sabe? Para mí es increíble, pero no positivamente. Es increíble que
el punto más grande de influencia en el mundo ahorita es TikTok. Y hay personas, aún hasta cristianos, que reciben su teología o su doctrina de TikTok. Por favor, no lo haga. No se crea lo que dicen en TikTok, aunque le den versículos bíblicos. Hay tantas cosas, mi hermano, que necesitamos nosotros ponerlas a prueba. ¿Con qué? Con el original. Con el verdadero origen de estas cosas que viene de la palabra de Dios. Y obviamente puede o no puede estar de acuerdo conmigo, pero cuando se acercan estos hombres para tentar a Jesús y decirle, ¿será que un hombre puede divorciarse o no puede divorciarse? Y mire, yo creo que el Señor nos habla como yo estudio, yo me preparo, pero en el cuarto es donde se va a hacer lo que Dios dice. Entonces, como a veces uno percibe lo que Dios quiere que uno hable. Imagínense que usted esté catalogando o esté calificando a su cónyuge en base a que si es romántico o no, si le hace tortillas recién hechas en la mañana o no. Porque yo he escuchado este tipo de conversaciones y he tenido que darles un coquillo a los varones cuando dicen, es que mi obligación es traer dinero a la casa y la obligación de ella es cocinarme. Y estas cosas, hermano, son problemas cuando nosotros lo exigimos. Exigimos ciertas cosas. Y porque tenemos una expectativa errónea o equivocada, porque tenemos esto equivocado, mi hermano, es por eso que empezamos a tener conflictos y empezamos a sentir que esos conflictos no pueden ser remediados, que esas cosas no pueden ser remediadas. Pero hoy yo quiero, mi hermano, como motivarles a ustedes, a cada uno de ustedes, a que aprendamos a vivir, y valorar el propósito de Dios. El propósito de Dios a través del matrimonio, al punto de que usted necesita saber, el matrimonio, como todas las cosas que incitan, que inspiran hacia la belleza y hacia la grandeza y hacia las cosas, mi hermano, hermosas en esta vida, son ejemplos e ilustraciones del amor de Dios para con nosotros. Nada más 2, 3 personas como que déjenme se lo digo otra vez. El propósito del matrimonio es mostrar la belleza del amor de Dios para su pueblo. Esa es la razón por la que Dios instituyó el matrimonio, para darnos a nosotros una ilustración, una tipología, un símbolo que nos ayude a nosotros a entender lo que Dios hace por nosotros. Y ahora con esto tengo que hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque Jesús dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y con esto lo que quiero decirle es que el matrimonio es complementario. Amén. Complementario significa que el hombre no puede estar sin la mujer no puede estar sin el hombre. Ahora sí, como dice la canción, es un media naranja. Gracias, hermano. Su media naranja. Y por eso la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Y por eso es que a veces como cuando tenemos estas corrientes de autosuficiencia, donde el varón quiere ser autosuficiente o la mujer quiere ser el símbolo de la independencia del siglo XXI, hay un problema con esto. Y claro, le dije, hay excepciones, sí las hay excepciones, pero la palabra de Dios abarca de una forma general, en todos es honroso el matrimonio, y el matrimonio es complementario. Dios no hizo 2 hombres ni hizo 2 mujeres, hizo un hombre y una mujer. ¿Por qué? Para que se complementaran.
para que se complementaran. Y déjeme se lo explico de esta manera. El hombre no puede hacer lo que la mujer hace y la mujer no puede hacer lo que el hombre hace. Ahora, ¿estoy hablando de lavar trastes y sacar la basura? Absolutamente que no. Pero estoy hablando de que, mi hermano, como complemento, mi hermano, venimos a traer tanto el hombre como la mujer. Y en este caso le voy a decir, mi esposa y yo estamos en este pacto, en esta relación de pacto delante de Dios, en donde yo no soy perfecto y ella no es perfecta, pero ella trae algo a la mesa y yo traigo algo a la mesa. Yo necesito de ella y ella necesita de mí. Ok, qué bueno que me digan, pero ahora quiero que lo mire no del pastor y su esposa, sino que lo mire con su cónyuge. Ella tiene algo que usted necesita y él tiene algo que usted necesita. Y le voy a decir, muchas de las veces eso algo que usted necesita es exactamente lo que a usted le irrita. Pero somos complementos. Y no sé qué tanto podamos abarcar el día de hoy en esta idea, nada más lo que le voy a decir. Cuando hablamos de que el hombre no puede hacer lo que la mujer puede hacer, la mujer no puede hacer lo que el hombre puede hacer, ¿a qué nos basamos con eso? Nos basamos a que, pues, mi hermano, porque estamos hablando de cuál es el propósito del matrimonio. Fuera de un contexto bíblico, mi hermano, no va a haber ningún tipo de definición clara. Fuera de la palabra de Dios no vamos a encontrar una definición satisfactoria, porque cada quien va a hacer lo que cada quien se le ocurra. Pero cuando nosotros consideramos que el matrimonio es una ilustración que Dios nos ha dado a nosotros para entender de la relación de Dios con su pueblo, entonces las cosas son diferentes. De esta manera, ¿cuántos son parte del pueblo de Cristo? ¿Cuántos creemos que somos parte de la iglesia de Cristo? Ok, la palabra de Dios dice que nosotros como la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. ¿Está bien? Y entonces dice la palabra de Dios que la iglesia universal, no nada más Camino y Verdad, pero la iglesia universal, todo alrededor del mundo y alrededor de todas las edades, somos la esposa ataviada para el Cordero. Amén. Mire, Jesús no va a hacer lo que nos toca a nosotros hacer, y nosotros no podíamos hacer lo que solamente Jesús podía hacer. Cuando nosotros tenemos como esto como fundamento, y mire, tengo mis notas normalmente nada más para referencia. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 22. Y si es la primera vez que usted está aquí y es la primera vez que escucha este versículo, por favor, no se bloquee con lo que voy a leer. Mantenga su corazón abierto. Esto va a tener sentido conforme vemos la palabra de Dios. Pero el versículo Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como, ¿está aquí? Es un ejemplo, es una ilustración. Mire, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, Él es la cabeza. ¿Está aquí? Como iglesia nosotros somos su cuerpo, Cristo es la cabeza y Él es su Salvador, Él es nuestro Salvador. Mire, versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Maridos,
Otra vez tenemos esto de que es una ilustración. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mire, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mire, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Es una lectura larga, pero nada más para decirle que el matrimonio es un misterio. El matrimonio es un misterio para los que no conocen de Dios. Si usted y yo profesamos fe en el Señor, tenemos, hermano, una ventaja de saber que Dios es el que lo creó, Dios es el que instituyó el matrimonio y lo hizo para mostrarnos un misterio. Para mostrarnos cuál misterio, mi hermano, este misterio que fue revelado en Jesucristo. Está aquí. Y ahora, cuando hablamos de misterios, mi hermano, como usted puede decir, bueno, pero eso no dice en Génesis. No, en Génesis dice, amén. En Génesis 1, perdón, es Génesis 2:24. Mire. Génesis 2:24. Y ahora, recuerde esto. Dios es el que instituyó el matrimonio al principio, en la creación. Y ahora, no estamos hablando de Darwin, no estamos hablando de evolución, no estamos hablando de ciencia, pero cuando usted se da cuenta de que toda la escritura fue inspirada por Dios para dirigirnos a Cristo. Está aquí. Nosotros tenemos que leer la escritura con esta perspectiva de que qué es lo que Dios está tratando de decirme acerca de Cristo y mi relación junto con Él. Así es como nosotros vemos que dijo, el versículo 23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y es el mismo versículo que estamos leyendo y que estamos considerando. ¿Para qué, mi hermano? Para que nosotros entendamos esto. Cuando nosotros leemos el registro de la creación, en vez de que usted diga, bueno, pues son millones y millones de años, usted necesita saber que Génesis fue escrito para el pueblo de Israel. Fue escrito por Moisés para dar este registro de comienzos. Pero aún a través de toda la escritura, el propósito de toda la Biblia es dirigirnos a Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, necesitamos tener esta pregunta: ¿qué es lo que me está diciendo acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que me está diciendo acerca de mi relación con Cristo? Y mi hermano, aquí vemos Adán en el libro de Hebreos y en el libro de Hechos se nos habla de esta similitud, que Abraham es el primer hombre, amén,
Pero Jesús viene a ser el segundo Adán. Y vemos una conexión. Entonces ahora Adán, nos dice la palabra de Dios que Dios lo hizo caer en un sueño profundo. Por favor, mire a Jesús mientras que estoy hablando, ¿ok? Adán cae en un sueño profundo y el Señor le saca una costilla y de su costilla hace a la mujer. ¿Usted cree que es accidente que Jesús fue al Calvario, murió para cerciorar que él efectivamente había muerto? Lo atravesaron con una lanza en su costado. Y de ahí del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, vinimos a nacer nosotros como su iglesia. De tal manera que nosotros somos su cuerpo, hueso de su hueso, carne de su carne. Ahora, estamos hablando de una tipología, sí, pero ¿para qué? Para que nosotros entendamos. Cuando Adán mira a Eva, le dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y de la misma forma, mi hermano, así fue Jesucristo el que vino a darle comienzo a este nuevo pacto, por el cual ahora usted y yo somos parte de su cuerpo. Está aquí. Ya se me está haciendo muy largo esto. Pero para tratar de demostrarle, mi hermano, de que el propósito de el matrimonio no es algo que se determina por la cultura, sino que es algo que Dios instituyó desde el principio. Y como Dios lo instituyó, nadie puede poner manos sobre eso. Es sagrado. ¿Ha escuchado estas cosas? Que el matrimonio es sagrado. La razón por la que decimos esto, mire, y esto yo platicaba con algunos jóvenes, mientras que usted tiene la opción y la elección, Dios no va a escoger por usted con quién se va a casar. ¿Sabía usted eso? Nadie dijo, déjeme se los vuelvo a decir. Dios no va a escoger la persona con la que usted se case. Los solteros, Dios no escogió la persona con la que usted se casó. Eso se lo dejó el Señor a que usted lo escogiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya que usted lo escoge, ya que usted toma su decisión, el Señor toma ese compromiso y Él dice: ok, ahora me vas a tener que dar cuentas a mí de esta unión. ¿Qué se va a hacer? Porque es Dios el que instituye el matrimonio. Ya no son dos, sino que son uno solo. Y Dios nos hace, mi hermano, en esta unión del matrimonio, nos hace responsables el uno del otro. El propósito es fomentar el amor el uno por el otro, tener esta unión, esta unidad el uno por el otro. Y aún, mi hermano, si nuestro comienzo, le voy a decir, aún si nuestro comienzo fue equivocado, aún por medio del poder de Dios puede haber restauración de acuerdo a su propósito divino. Y ahora, esto aún le voy a decir, esto incluye personas, bueno, este mensaje es para personas solteras, personas casadas y también para personas que tal vez han pasado por un divorcio. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque hay gracia en la presencia de Dios para todos. Y nosotros no veríamos esto si no fuera, tal vez no lo hablaríamos con la misma seguridad, mi hermano, si no viéramos que Jesús con la mujer samaritana le dijo: ve, trae a tu marido. Y dice la mujer: no tengo marido. Y el Señor Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido. ¿Por qué? Porque 5 has tenido y el que ahora está contigo ni siquiera estás casada con él. Y aún así el Señor mostró de su gracia y de su favor para con ella. Y como ejemplos como ese tenemos ejemplos de, hermano, el matrimonio de Abraham, el matrimonio de Jacob.
A veces nosotros decimos, bueno, pero pues es que si el propósito de Dios para el matrimonio es entonces ¿por qué? ¿Por qué Abraham tenía una esposa y una concubina? ¿Por qué es que Jacob tenía 2, 3, 4 esposas? Porque, mi hermano, porque necesitamos no confundir las cosas. Esos ejemplos en la palabra de Dios están ahí para mostrarnos que nosotros estamos rotos. Como seres humanos estamos rotos y estamos caídos y necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos que sea Dios el que restaura nuestra alma, y de la misma forma necesitamos que sea Dios el que restaura nuestro matrimonio para los que están casados. Los jóvenes que aún no se casan, necesitamos nosotros considerar lo que la palabra de Dios dice para que ustedes tengan un fundamento correcto. En cuanto, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica del matrimonio? Y aún para aquellos que pueden haber pasado por un divorcio o por una separación, usted necesita saber que hay gracia de parte de Dios para todos. Y en base a eso, mi hermano, creo que este es un buen punto nada más para dejarles saber esto. Dios quiere bendecir cada matrimonio, porque este es un símbolo que Él dejó en la tierra para que la gente pueda ver su gloria. Cuando hay un matrimonio, y aún en esto quiero animarnos a que usted mire, puede haber matrimonios buenos que no conocen a Cristo, porque así es la institución. Puede haber personas que no conocen a Cristo, pero tienen un buen matrimonio, y ese matrimonio da gloria a Dios. Ese matrimonio da gloria a Dios, porque para eso Dios lo puso en la tierra, para que diera testimonio de su relación para con su pueblo. No quiero que como que sobre espiritualicemos cosas que no son espirituales. Puede haber personas que no conocen a Dios y tener un buen matrimonio. Absolutamente que sí, hermano. Absolutamente que sí. Pero si nosotros conocemos a Cristo, mi hermano, ahí es donde está como que el colmo de que somos cristianos y que no tengamos buenos matrimonios. Porque el Señor a usted y a mí nos ha dado la revelación de su palabra, por la cual si nosotros oímos y estamos atentos a recibir el consejo de su palabra, vamos a ser transformados, vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados, y aún nuestros matrimonios van a volver al propósito original, al propósito de Dios. Pero necesitamos tener esta disposición. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es lo que Jesús nos está diciendo. En pocas palabras, Dios planeó desde Génesis que el matrimonio fuera una unión única sobre la tierra. Usted puede tener amigos, puede tener familiares, puede tener hijos. Déjeme predicar. Nunca se va a comparar la relación que usted tenga con el amigo, con el papá, con la mamá, con los hijos, con los compadres, con quien sea. Nunca se va a comparar la unión que usted pueda tener con estas otras personas a la unión que Dios le ha hecho disponible a través del matrimonio. Y cuando usted entienda esto, va a empezar a ver que es una bendición más grande de lo que hemos valorado. No hay otra similar. Porque de repente como que hay ideas medio raras. Pues sí quiero mucho a mi esposa, pero mis hijos son mi vida. Ahí hay un problema de entendimiento. Está aquí. Y ese problema de entendimiento va a traer otro tipo de problemas. Que el marido, pues quiero mucho a mi esposa, pero si su mamá le dice algo, pues le tiene que hacer caso a la mamá porque tuvo primero mamá antes de tener mujer. Es un problema, hermano. Predique, pastor. Las hermanas todas dijeron, los varones, mire. Pero, ¿por qué? Porque empiezan a ver estas dinámicas que causan problema. Yo creo que se ríen porque saben que eso es lo que han escuchado, ¿verdad? Tuviste primero madre. No sé.
no es así. La palabra de Dios dice que el matrimonio, desde el principio, desde Génesis, Dios planeó que el matrimonio fuera una unión única, sin igual, sin paralelo, que es un reflejo del amor divino, un reflejo, mi hermano, de estos dos cónyuges apoyándose y amándose y creciendo juntos para honrar a Dios y enriquecer sus vidas. Hablamos, mi hermano, de que Dios nos amó a nosotros. Hermano, pero qué ingrato sería de nuestra parte de que nosotros reconozcamos que Dios nos amó a nosotros, pero nosotros no le amemos a Él. Y ahora mueva eso a la dinámica del matrimonio. Qué triste es una relación en donde el esposo quiere a su esposa con toda su alma y que la esposa sea indiferente para con él. Ahora las hermanas se quedaron bien calladitas. ¿Saben que ahí va? Y que la hermana empiece a no, pues que yo quisiera que fueras más romántico, yo quisiera que fueras más atento y cariñoso. Y el esposo dice, yo quisiera que pasáramos más tiempo en la recámara. No, ahí no. No. Hermano, esto Dios lo estableció con el propósito de amarse, apoyarse, crecer juntos, honrar a Dios a través de su matrimonio y sobre todo que eso nos enriquece. Cuando hablamos de este complementarismo, estamos hablando de que, mi hermano, hay algo que yo puedo traer a mi matrimonio que mi esposa necesita y hay algo que mi esposa puede traer a mi matrimonio que yo necesito. Y mi esposa sería, si le diera el micrófono ahorita, ella estaría lista para testificar. Porque cuando éramos novios, la primera vez que salí con ella, yo la llevé a sacar una cuenta de correo electrónico. Y ella dijo, ¿really? Pues sí. Esa fue nuestra primera cita, ir a un cibercafé. Y usted va a decir, wow, qué antirromántico. Exactamente. Porque lo que yo aporto es el lado analítico, el que procesa mucha información, el que hace las cosas como muy sistemáticas en base a pensamientos y cosas así. Pero sabe que mi vida era cuadrada y aburrida en el máximo. Si le dijera que fue mi esposa la que me llevó a jugar maquinitas la primera vez, ¿me creería? ¿Alguien sabe lo que es maquinitas? Me llevó a jugar videojuegos. Yo pienso que mi esposa había dicho, ay, qué hombre tan aburrido. Pero no sé, como que hay algo ahí. Y mire, vamos a cumplir 19 años de casados. No tenemos el matrimonio perfecto, pero mi hermano, como hemos aprendido a complementarnos de esta manera, como en algunas cosas yo voy a ser impulsivo, como, sí, vamos a hacerlo, vamos a comprar. Y mi esposa va a decir, no, pero tenemos esto. Y a veces que es al revés. A veces que mi esposa dice, oye, ¿cuánto hay en el banco? Es que quisiera hacer esto. Y digo, pues tal vez la próxima semana o el próximo mes. ¿Y no? ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. Podemos enriquecernos, mi hermano, el uno al otro. Podemos crecer juntos, podemos amarnos juntos. Pero lo más maravilloso para mí, mi hermano, es que si nosotros le ponemos un poquito de atención y cariño a nuestro matrimonio, mi hermano, es el testimonio más grande que nosotros le vamos a dar al mundo de que Dios existe. Y mire que lo que acabo de decir es grande, pero le digo porque es el más grande, porque a mí me importa que mis hijas vean en nuestro matrimonio el amor de Dios. Porque si no se convierte en hipocresía. Imagínense que usted y yo aquí y en la casa nada más pelea. ¿Qué van a decir nuestros hijos? Hipócritas y mentirosos. Y en la primera oportunidad que tengan ya no van a querer venir a la iglesia. En la primera, escúcheme,
porque a lo mejor ustedes ya lo pasaron. Si nuestros hijos, que son, o sea, aparte de mutuamente, es lo que más queremos. Y le digo porque ellos tienen que, mis hijas saben que ellas están en segundo lugar. Ellas saben que yo quiero más a su mamá que las quiero a ellas. Nadie dijo amén. Ellas saben. Pero, mi hermano, si ellas no creen, una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa la que vivimos. En la primera oportunidad, va a decir, estos par de mentirosos, hipócritas. Y usted va a decir, no, mis hijos nunca van. Pues no se lo dirán, pero sí lo ven, sí entienden. Y ellos dicen, eso, yo no quiero eso. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿qué sería, mi hermano, si usted, yo le voy a invitar a que se ponga en pie? Miren. ¿Qué sería si nosotros estamos dispuestos a echarle un vistazo, abrir el cofre a nuestro matrimonio, y los que todavía no se casan, están en proceso o tienen el deseo algún día? ¿Qué sería si nosotros empezáramos a pensar en el matrimonio como este regalo que Dios nos da para que nosotros podamos entender su amor por nosotros? ¿Cómo sería la dinámica? ¿Cómo sería nuestra atención el uno para con el otro? Y le voy a decir esto: todos los problemas en el matrimonio se pueden reducir en estas palabras que Jesús dijo. Al principio no era así, pero por la dureza de su corazón. Déjenme se lo vuelvo a decir, varones, porque ustedes andaban detrás de la hermana y se llamaban por teléfono y se decían, cuelga tú, no tú. Bueno, los dos a la vez, a la una, a las dos y a las tres. No colgaste. Ya se le olvidó al varón, ¿verdad? Mi esposa se acuerda. Yo me acuerdo por los recibos del teléfono, porque no eran celulares de planes de llamadas internacionales, hermano. Teníamos que pagar uno a la larga distancia. Hey, ¿sí se acuerda? Hermana, a lo mejor la hermana se acuerda. No entiendo mucho de cómo las mujeres perciben eso, pero por lo que escucho, ¿verdad? Las hermanas se acuerdan de esas maripositas que sentían en el estómago. No, ya las mariposas se las comieron las lombrices. Nos olvidamos de estas cosas, pero le voy a decir, Apocalipsis, y esto lo he dicho antes, déjeme se lo digo así bien rapidito. Apocalipsis, Jesús es el que le reclama, le hace una exhortación a una iglesia, le dice, mira, todo está muy bien, eres celoso o celosa, ¿verdad? Jesús le dice a la iglesia, eres celoso, eres muy recto en tu doctrina, muy bueno para defender las cosas que están correctas, pero tengo esto contra ti. Y usted ya sabe lo que voy a decir, ¿verdad? Dice el Señor Jesús a la iglesia, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y por eso es que le hablo de cuando usted decía, bueno, cuelga. No, cuelga tú. De cuando no iba a dejar que la hermana, la novia, que su esposa ahora, que fuera a abrir la puerta. Jamás. Usted, aunque fuera corriendo, pero usted le iba a abrir la puerta, que iba a dar 2, 3, 4 pasos adelante cuando llegaban a la tienda, al restaurante, al supermercado, lo que sea, para usted abrirle la puerta. Y ahora no, entra como Juan por su casa, y la hermana allá atrás, cuida con los niños. Pero esto es lo que dice Jesús: dejaste tu primer amor. Y nos dice estas cosas.
Arrepiéntete. Reconoce de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. Para tratar de hacerlo práctico, que tenga algo de tarea, ¿ok? Hermana, dígale, pastora, dígale a su esposo las primeras cosas que hacía por usted y que ha dejado de hacerlas. Hermano, dígale a su esposa las primeras cosas que hacía por usted y que ya ha dejado de hacerlas. Y necesitamos nosotros escuchar eso. Y por favor no ponga, no, pero es que tú, no, aguántese, hermano, aguántese. Deje que su esposa le diga. Y hermana, pues para que esto funcione, pues usted también necesita. Deje que su esposo le diga. Porque ahorita está la corriente. No, a nadie le importan los sentimientos del varón. Pues si a nadie le importan, por eso es que hay problemas, los problemas que hay. Porque dicen, no, es que vamos a normalizar que el hombre tiene que ser hombre y se tiene que aguantar. Pues ahí está el resultado de normalizar eso. Ahí está el resultado, que después empiezan a buscar en otros lados lo que no tienen en casa. Y usted dice, no, es que si es hombre, tiene que aguantarse. Si eres hombrecito, no es así. Tenemos que nosotros, así de la misma forma, el hombre tiene que decirle a la mujer le tiene que decir al hombre. Y lo que le estoy diciendo es que tiene que haber por lo menos 5 minutos. Algo práctico, 5 minutos. Dígale, ok, mi vida, mi amor, tesoro, ¿cuáles son las primeras cosas que yo hacía al principio y que he dejado de hacer? Y luego deje que hable por 5 minutos. No diga, no interrumpa, no diga nada. Y después de eso, ahora tú. Y intercambien. Y 5 minutos, deje que hable sin interrumpir. Escuche, no contradiga, no discuta, no peleen. Nada más escuche lo que tiene que decir. Y después de esos 5 minutos de estar hablando, dice la palabra de Dios: reconozcan de dónde han caído, arrepiéntanse y vuelvan a hacer las primeras obras. Oh, yo quiero ver hermanos abriéndole la puerta del carro en el estacionamiento. Yo quiero ver que los hermanos se deshacen por atender a sus esposas. Pero le voy a decir por qué. Porque es un regalo de Dios para usted. Hermana, si el hermano o la hermana se quejan de que pues, no tengo el matrimonio que yo quisiera, pues ya Jesús le dijo, el principio era de que el matrimonio es para toda la vida. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y de una vez le voy a decir, lo que Dios unió no lo separa el hombre, no lo separa la mujer, no lo separa la vecina, no lo separan los suegros, no lo separan los hijos. Lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Es más, hasta sus propias manos tienen que estar fuera de esa vasija, porque es sagrada. Lo que Dios unió, nadie le puede meter mano. Y entonces, pues, lo único que queda es, échele ganas, trabaje. Y la promesa de Dios, mi hermano, es que Dios bendice a través del matrimonio. ¿Cuántos saben esto? Dios nos bendice. Yo soy muy bendecido, hermano. Dios bendice. Y yo quisiera que en esta tarde nosotros le digamos al Señor, ok, Señor, lo que tú tienes para mí, yo quiero. Lo que tú tienes para mí, yo lo quiero. No se trata de declarar ni amarrar al diablo, no, se trata de estar dispuestos a hacer este trabajo. Que a veces nosotros queremos nada más que sea el milagro. No, hay que trabajar y Dios puede hacer la obra, hermano. Para los que no tienen pareja, nada más necesitan saber que hay gracia de Dios para cada uno de ustedes, y que Dios puede sanar, y que Dios puede restaurar, y que Dios puede dar nuevos comienzos. No queremos excluir a nadie. Queremos que todos sepan que esto es
para todos, que Dios hace esto disponible para todos, porque esta es una forma en la que Dios bendice a sus hijos, a su pueblo. Padre, en esta tarde yo te pido, Señor, que nos hables. Señor, enséñanos. Muéstranos de dónde hemos caído. Danos la valentía para escucharlo. Danos la valentía, Señor, para soportar, escuchar de dónde hemos caído. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos a ti, pero también sabemos que hay cosas que no las vas a hacer tú, sino que las vamos a hacer nosotros. Hay cosas que no podemos hacer nosotros y que solamente las puedes hacer tú. Y de la misma manera, en nuestra relación matrimonial hay cosas que mi esposa no puede hacer por mí y hay cosas que yo no puedo hacer por ella. Pero si venimos los dos juntos delante de ti para ponernos en tus manos, Señor, y estar dispuestos a recibir. Hoy, Padre, queremos reconocer de dónde hemos caído, queremos arrepentirnos para tener este nuevo comienzo, para recibir de esta gracia. Queremos volver a hacer las primeras obras, para volver a nuestro primer amor, Señor, y poder ser de testimonio a la tierra de lo maravilloso que tú eres, Señor, dando este tipo de regalos a tus hijos, que con nada se puede comparar, con nada se le puede comparar al matrimonio, Señor, que es un regalo maravilloso que tú nos das. Padre Celestial, yo te pido que haga convicción en el corazón y que haya un cambio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, hermanos, por ser fieles a la casa de Dios. De esta forma quedamos despedidos. Dios me los bendiga.